Saludos país, saludos mundo. Aquí Alfonso Torres Ulloa con su programa Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad, por la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. Hemos visto en el día de ayer lo que ocurrió en la Florida, sobre todo ahí en Fort Myers Beach, muchos daños, mucha lluvia, mucho viento, casas inundadas prácticamente hasta el cuello, mucho viento, árboles destrozados, tumbados. El fenómeno alcanzó allí a una velocidad de 240 kilómetros por hora, es decir, de categoría 4. Es el mismo huracán, el Ian, que entró a Cuba y en la parte occidental de Cuba hizo mucho daño. Un amigo anticubano, amigo mío de Dajabón, nos criamos juntos, don Fernando Rivas, comentó en un chat de los dajaboneros que a Cuba hasta un fenómeno natural la convierte en un infierno. Yo le respondí humanamente y en tono poético: estos fenómenos naturales no tienen miramiento a quién están golpeando, simplemente le corresponde, por la fuerza de la naturaleza, pasar por un territorio y golpea. Como golpeó aquí Fiona, golpeó hace 5 años en Puerto Rico María, y ahora de nuevo Fiona golpea a Puerto Rico, y no bien han salido del desastre de hace 5 años con María, vuelven a ser golpeados. Y ayer compartíamos un trabajo interesante escrito por Benjamín Morales Meléndez, puertorriqueño, vive aquí, un comunicador, trabaja en Diario Libre y de vez en cuando tiene una posición ejecutiva, escribe un editorial. Y lo leímos completo ayer. Hoy tenemos que lamentar lo que ha pasado en la Florida, sobre todo en esta parte de las costas, ¿no? Muchos daños, gente que tendrá que necesitar la solidaridad, porque cuando una casa queda inundada hasta el cuello, es porque allí muebles, camas, todos los ajuares, es difícil que se pueda recuperar, muy, muy difícil. Todo esto tiene que ver con el cambio climático. Hay teóricos que han dicho que no, que estos son fenómenos que procuran el equilibrio en el planeta para recoger el calor que abunda en el espacio, en toda su trayectoria, y llevarlo al polo, a los polos, ¿verdad? Por los mares, por los glaciares y todo esto. Bueno, la verdad que nadie que sea víctima de un fenómeno de este quiere tener esa explicación. Simplemente no quiere que la naturaleza lo golpee de esa manera. Naturalmente, mientras uno viva golpeando a la naturaleza, esta le va a responder en silencio, pero con golpe fuerte. Otros dicen que toda la vida han existido estos fenómenos naturales. De todas maneras, nadie quiere sentirlo en su propia piel. Yo viví con crudeza el huracán David, estando en Dajabón y trabajando como joven estudiante, como voluntario, solidario, en el socorro de los pueblos de los Bateyes, de Montecristi, que se inundaron, y tuvimos que sacar toda la familia de allí y traerla a Dajabón y alojarla en las diferentes escuelas nuestras. Una situación sumamente difícil. Bueno, llega nuestra solidaridad a la gente de la Florida que fueron afectados por este fenómeno natural de Ian, sobre todo ahí lo de Fort Myers, que ahí en esa parte entró con categoría 5, batió con fuerza allí. Bueno, ahí está la cosa. El cuadro es tan dramático en Estados Unidos y el tema de la crisis, que ante el paso del fenómeno el propio presidente de la República, Joe Biden, tuvo que llamar o advertir a las petroleras para que no subieran el precio de los combustibles, porque no podían agregar un alza más al pueblo consumidor norteamericano con la situación de crisis que está viviendo, una crisis dramática, y que no se puedan aprovechar de este fenómeno natural para aumentar el precio de los combustibles. Bueno, así marchan las cosas, ¿verdad? Aquí en el país, bueno, Haití,
sigue siendo, ahora que hablé de Estados Unidos, Haití sigue siendo noticia, continúan las manifestaciones en Haití, República Dominicana impide entrada de motocicletas que venían a buscar combustible, vimos lo que ocurrió en Dajabón, cerca de 300 motocicletas de esas de 3 gomas buscando combustible allí y se armó un caos, aparte de que hubo un movimiento de ladroncitos por ahí que la prensa lo recogió en el día de ayer. Tenemos que manejarnos con cuidado con el tema Haití. Todo cuanto ocurre en Haití nos va a impactar a nosotros. Ojalá ocurran cosas buenas en Haití para que nos impacte también positivamente a nosotros por este lado, ¿verdad? Así son las cosas. Bueno, ahí encuentro ahora algunas personas conectadas con nosotros, Vianney Altagracia Piñeiro, Fausto Belluribe, Crimon Santiler, buenos días. Ayer no estuvo Crimon con nosotros, queríamos algún comentario de él sobre el tema o la crudeza de lo que se vive en Haití hoy en día. Imágenes siempre muy, muy terribles de lo que está pasando en Haití, de las civiles con armas de alto calibre. La embajada norteamericana en Haití ha hecho un llamado para que no visiten a ese país sus ciudadanos, e incluso la crisis de los combustibles es tan fuerte en Haití que los ciudadanos norteamericanos no tienen combustible para llegar o de la embajada o de la residencia donde estén a los aeropuertos, a algunos de los aeropuertos. Es una situación muy, muy difícil. Ningún extranjero quisiera estar en Haití en estas circunstancias. No solo por el miedo a ser secuestrado, sino a ser mortalmente herido, porque la situación allí es muy difícil. Como dirían en Dajabón, en Haití, el horno no está para galletitas. Definitivamente no. Así es que la señora Ulrika Richardson, coordinadora humanitaria y residente de la ONU en Haití, señaló que se están perdiendo vidas en Haití porque los hospitales no pueden acceder al combustible. Si esta situación continúa, los servicios vitales corren el riesgo de detenerse, especialmente para las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños, así como para las personas que sufren traumatismo y otras afecciones potencialmente mortales. Juan Francisco de la Rosa ayer comentaba el tema aquí en Voz para el Cambio. Estas cosas son muy lamentables que estén ocurriendo, ¿verdad? Ahí, al ladito, de aquel lado del masacre, o allí, a la ribera del río Artibonito, pero de aquel lado. Pero todo eso, por supuesto, impacta de este lado y hay que esperar que Haití encuentre su cauce a la normalidad, su cauce al desarrollo. En el día de ayer salió un trabajo interesante del economista y buen amigo Luis Vargas, a quien tengo un buen tiempo que no lo veo. Luis Vargas H, no Luis Vargas Pantaleón, el mocano, sino Luis Vargas el santiaguero, que trabajó aquí en algunas ONG, luego se fue a Estados Unidos, un hombre muy inteligente. Dice que no le favorece a la República Dominicana tener una balanza comercial tan favorable frente a Haití y llama a los dominicanos o a República Dominicana a procurar canalizar inversiones hacia Haití, porque, por supuesto, eso tendería a normalizar, a generar empleo, a generar riqueza en Haití, y entonces eso contribuye a la estabilidad en Haití. El planteamiento de Luis Vargas es interesante, no solo dominicanos que vayan a invertir, claro, dominicanos que invierten en Haití saben que va a correr un alto riesgo por lo que implica ser dominicano en Haití. Eso requiere de tener un buen seguro, una buena póliza de seguro para cualquier eventualidad de ataque o de incendio a la empresa de un dominicano allí en Haití. Requiere de una buena prima de seguro de cualquier empresario que vaya a hacer negocio a Haití. Pero canalizar que algunos empresarios del área de América Latina y del Caribe puedan hacer inversiones en Haití. Lo que sí es difícil porque lo que ocurre en Haití son hechos públicos que todo el mundo lo conoce, saben que en Haití no hay seguridad, no hay quien garantice la seguridad, entonces es difícil ir a invertir a una nación donde no hay seguridad para los ciudadanos de allí, ni para los que puedan arriesgarse a llevar sus capitales para invertir
en esa nación. Ciertamente Haití ofrece ventaja comparativa, una mano de obra relativamente barata, muy barata, por la falta de empleo. Entonces eso llama la atención a los empresarios porque le permite multiplicar más rápidamente su capital, pero también se corre un riesgo de una agresión y la gente no quiere eso. La gente quiere seguridad. Así es que, de todas maneras, la preocupación del economista Luis Vargas es válida. Tenía por aquí el trabajo, se me ha desaparecido de la mano. Bueno, aquí está. Salió ayer en el periódico, la sección de economía del periódico Hoy. Luis Vargas es un economista de una larga data. Plantea que República Dominicana debe liderar una política de inversión hacia Haití. Consideró que es un error que el país tenga un desbalance tan favorable en su intercambio comercial con la vecina nación, porque eso es insostenible. Yo puedo entender a Luis, pero quien hace negocio siempre quiere ganar. Y de nación a nación, cada nación quiere tener un balance favorable en términos del intercambio comercial. Es así. Pero en la lógica en que Luis puede estar mirando la crisis política de Haití o la necesidad de la estabilidad en Haití, tiene sentido porque es lógico lo que Luis plantea. En la medida en que el balance comercial se equilibra, significa que Haití tiene potencial, tiene posibilidades de hacer negocio con República Dominicana y tener ganancias con lo mismo, o que tiene suficiente oferta para la República Dominicana. Y eso reflejaría un marco económico favorable para Haití, lo que haría sostenible el intercambio comercial. Luis Vargas asegura que han estado provocando el desmantelamiento del aparato productivo en Haití, pero eso, Luis, eso también pasa en República Dominicana. Aquí se ha estado desmantelando el aparato productivo, sobre todo en el sector primario que tiene que ver con la agropecuaria. Desde el año 1986 se empezó un proceso que no se ha detenido de desmantelamiento del aparato productivo en la República Dominicana. Para todavía 1990, el sector agropecuario aportaba cerca del 23.7% al PIB. Sin embargo, hoy está rondando el 5%. Todavía para el 2008 llegaba al 9% de momento. Pero hoy el aporte del sector agropecuario al PIB de 4.7, 4.8, a veces se aproxima bien cerquitica ahí del 5%. Y la mayor parte de ese PIB agropecuario lo aporta el subsector pecuario. La importancia que tiene la pecuaria en la República Dominicana. De ahí que el Estado debe mirar también con otros ojos el tratamiento que debe dar a los médicos veterinarios, que es el sector profesional que tiene que ver con el tema de la pecuaria. Entonces, también requiere condiciones de ejercicio, de respeto al ejercicio, condiciones laborales dignas, salario, equipo de trabajo, transporte, seguridad para hacer su trabajo, en fin, una política que tienda a fortalecer su sector pecuario, incluido el profesional o el médico veterinario que tiene una alta responsabilidad como científico en el ramo, en ese sector como tal. En el caso de Haití, por lo que refiere Luis Vargas, hay que pensar que uno de los elementos en que los dominicanos han hecho inversión allí es en zona franca. Pero ¿qué aportan la zona franca textilera a una sociedad? Muy poco. La mano de obra. Pero ¿cuál es el salario que se paga en zona franca? Salario de miseria. El promedio de los salarios en zona franca ronda los $120, los $200, y con eso no se vive ni aquí, ni en Haití, ni en ningún sitio. Ni en ningún sitio. Entonces, son salarios de miseria. La zona franca no es reflejo de desarrollo. Ahora, cuando la zona franca estén pagando salarios competitivos que al trabajador le pueda permitir o posibilitar
llevar una vida digna o ser un ente que dinamice la economía porque tiene una capacidad de consumo, de demanda de bienes y servicios que dinamiza la economía, entonces sí, pero son salarios de miseria. Hay que ir a una zona franca, Santiago de los Caballeros, o a San Pedro de Macorís, o allá a Juana Méndez, ahí cerquitica de Dajabón, o la zona franca que había en Esperanza, no sé si todavía se mantienen, salario de miseria. Que tienen 2.000 trabajadores en X zona franca. ¿Cuánto gana cada trabajador? ¿Qué capacidad de adquisición tienen? Reproducir mínimamente la fuerza de trabajo para volver cada día a entregar su vida, el sudor, que es la riqueza para el empresario. Así no vale, así no vale. Bueno, vamos a una pausa, Natanael, y retornamos porque hay mucho más aquí en este jueves en Voz para el Cambio. Pausamos.